Bienvenidos al episodio número 18 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión conversaremos con Ramón Fermín, arquitecto principal de E-Studio FM, con maestría en diseño urbano y especialización en cine. Ramón es profesor y aspirante a doctor en arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Nos interesa conversar con Ramón porque él es el principal responsable del proyecto Catálogo de Arquitectura, un proyecto de investigación sobre la arquitectura en América Latina. Justamente Ramón nos contará sobre las particularidades de llevar a través del espacio propio de la academia, de las aulas de clase, un proyecto que busca levantar una serie de proyectos representativos de la arquitectura moderna, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, prestando atención a las condiciones matéricas, estructurales y del paisaje de estas obras. Esperamos que la conversación con Ramón sea de su agrado tanto como lo fue para nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión estamos conectados con Caracas, Venezuela, para conversar con el arquitecto Ramón Fermín, quien además de formación como arquitecto también tiene estudios en diseño urbano, cine, ahí nos va a contar un poco más Ramón, y que nos interesa conversar con él y poder agendado esta conversación con él, porque él dirige Catálogo de Arquitectura, una plataforma dirigida justamente desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, que tiene como principal objetivo ofrecer información sobre proyectos en Venezuela y en Latinoamérica que tal vez no eran tan conocidos o del cual se carece historiográficamente de información. Entonces, sobre catálogo de arquitectura y sobre justamente la formación y la práctica de Ramón Fermín es sobre lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Primero que todo, Ramón, muy agradecido por tu participación el día de hoy. Perfecto, bueno, agradecido por la invitación. Bueno, comento que creo que es importante, como surgen todas las ideas y todas las iniciativas, que es por algo que uno le apasiona, ¿no? Y después en el camino uno va estructurando y va de alguna manera organizando toda la información y empiezan a unirse, como se dicen, se alinean todos los astros para que, bueno, de alguna manera se conforme y esto que pretende ser un proyecto académico, ¿no? Y de investigación. La idea del catálogo de arquitectura termina en catálogos de arquitectura por ahora porque es el medio para divulgar la información, pero le comento sobre de dónde surge. Bueno, yo soy arquitecto formado, graduado a mediados de los años 90, ¿no? Y el registro, y aquí en Venezuela, un poco las referencias, al menos en la arquitectura en Venezuela, son una cantidad de arquitectos, estupendos arquitectos, que eran los que teníamos de referencia, nos dieron clase, de alguna manera estaban presentes. Y bueno, y esa es la formación que he tenido, ¿no? Que básicamente tiene muchas aristas, pero era una arquitectura del trópico, que es un poco un valor que tiene la arquitectura en Venezuela, incluso actualmente, ¿no? Como valor, empezando por Villanueva, ¿no? Que es como nuestro mayor referente en cuanto a la arquitectura y el trópico, ¿no? Y bueno, y con esa condición moderna por lo que Villanueva estaba. Entonces, bueno, ahí todo ese aprendizaje, siempre eso, llevo más de 20 años dando clases en la Facultad de Arquitectura, y bueno, y eso siempre eran las referencias que uno busca, de alguna manera son las que uno trata de divulgar y transmitir, sobre todo a las nuevas generaciones, que poco a poco no, se va perdiendo ese conocimiento, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo. Y bueno, ahí había unas referencias. Ese era un interés que yo tenía, primero por la formación que tenía y que me apasiona esa arquitectura, y otro, cómo transmitirlo. Y en todas estas aristas que se van uniendo, también en ese periodo, quizás después de Villanueva, que está suficientemente registrado, bueno, no suficiente, nunca es suficiente, pero bastante registrado, y otros arquitectos posteriores como Galia, incluso Sanabria, que tuvieron obra construida en los años 60, posterior a Villanueva,
incluso con Villanueva y después posterior, los años 60, 70, era otra Venezuela, próspera y se hacían las cosas y se construían. Este grupo de arquitectos, disculpa que me salió algo aquí, este grupo de arquitectos, de alguna manera, bueno, aunque vienen de los años 70, 90, 80, 90, incluso ya en este siglo, hicieron una producción tremenda. Eso es posterior a Villanueva, son unas interpretaciones del trópico y de todo lo que es la arquitectura moderna, no se puede decir de tradición, no es de la modernidad de los años 50 como Villanueva, y justamente hay de alguna manera diferentes análisis que se pueden hacer, pero tienen poca obra construida en ese periodo. Pero a través de sus proyectos y los pocos que pudieron realizar, hicieron escuelas. O sea, de alguna manera transmitieron una manera de hacer arquitectura, ¿no? Sobre todo con esas deudas con Villanueva, sobre todo lo del trópico, sobre todo el manejo de la materia, ¿no? Y la innovación o la experimentación sobre todos los materiales. Y bueno, y ahí surgió una arquitectura que se conocía en el momento, por X motivo, un congreso, porque se presentaba, estaban de alguna manera activos, daban clases, y pero poco construida, ¿no? Y claro, y cuando no la construye o no la registra, que es otro variable que se considera en toda esta iniciativa, y no se registraba de alguna manera, hay unos pequeños catálogos, hay unas pequeñas reseñas, unas obras más que otras, pocas publicaciones sobre ese periodo y sobre esos arquitectos. Entonces ahí empieza a surgir, es otro aspecto, que empieza a surgir, ¿por qué no registrar todos esos edificios, ¿no? Que muchas veces obviamente no se conocían por otras cosas que se pueden analizar, o no tenían crítica. Aquí a lo largo del tiempo se han hecho congresos, exposiciones, y poca información ha quedado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante, porque tiene que ver con la divulgación, tiene que ver de alguna manera con, bueno, dejarle el registro de nuestra cultura arquitectónica como todos los aspectos de la cultura, que yo creo que estaba ausente, ¿no? De hecho, cuando iniciamos toda esta experiencia, lo primero, pasé un año registrando tanto vía internet como en las bibliotecas, principalmente de la Facultad de Arquitectura y la Universidad Central, todo lo que estaba registrado sobre proyectos. Y puedo decir que muy poco, para no decir inexistente. De alguna manera era un artículo, una foto pixelada pequeñita en un catálogo, poca información. Y pasé un año, ahí está todo el registro, a donde salía todo. Ahí hubo un primer registro de fuentes documentales, bibliográficas, entrevistas, video, todo se registró, y ahí, bueno, se fue como detectando que había una ausencia total del registro de un periodo, de una arquitectura que al menos, sí lo quiero decir, muy sesgada, porque es la que me interesaba. No es toda la historia de la arquitectura, un periodo completo de Venezuela, sino con unos valores, que ahorita los comento, que los detecto o que me interesan, y esos son los que se registran. Por eso están ausentes muchos, ¿no? Y están en énfasis en otros. Y bueno, con esas condiciones, todo eso a nivel de la formación, a nivel docente, de alguna manera que transmitir algunas referencias que me parecían importantes, y después la ausencia de registro, ahí es donde empieza a canalizarse todo esto a través de los cursos de diseño y a través de unas pasantías, que es unas pasantías de investigación que están establecidas como asignatura en la Facultad de Arquitectura, que ya lleva aproximadamente 10 años, ¿no? Wow. Semestre tras semestre, desde el inicio que estoy comentando de ese primer registro, todos los semestres se abre la pasantía, y esto es a través de pasantes, ¿no?
a través de una pasantía que, bueno, algunas veces se inscriben 20 estudiantes y otras se inscriben 5, y así a medida que la cantidad de los que se inscriben se va produciendo la información, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso se ha producido una cantidad de información semestre tras semestre, y bueno, de alguna manera ahí es donde se ve todo el reflejo de esos dibujos. Otro aspecto que viene alineado con todo esto, que los criterios por los cuales que estaba comentando sobre cómo seleccionar los proyectos, ¿no? Al menos en el caso en Venezuela, porque se ha ampliado Latinoamérica, que ahorita comento de eso, muy sucintamente es sobre lo que podríamos denominar contradicción moderna. Y eso es que la estructura, aunque tiene mucho más allá en una conversación, pero que tiene una estructura formal, estructura de soporte y espacial simultánea, o sea, cuando es un todo. Y eso es muy de la arquitectura moderna, a donde la materia, la estructura y el espacio eran prácticamente únicas, ¿no? No toda, pero sí era un valor de esa, y eso es un primer criterio de selección, un primer criterio de selección. Hay otros aspectos que tienen que ver con la construcción, de alguna manera que entendía la materia como tal, que ahorita hablo sobre los dibujos, y en el caso de Venezuela, los que tienen consideraciones sobre el trópico, ¿no? Que estos arquitectos que están registrados en la sección de Venezuela, ese es un criterio que todos, un criterio con los cuales todos tienen que cumplir para poder seleccionarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo sesgado de alguna manera, porque como eso es lo que me apasiona, eso es lo que me interesa registrar, ¿no? Por eso que no es un registro histórico ni de alguna manera de todo lo que existe, ¿no? Sino delimitado, que también hay en el inicio de la página, está ahí formulado, ¿no? Hay unos criterios muy precisos para la selección. Esto es un inciso aparte, esto ha sido toda la investigación, sea trabajo de ascenso, ahorita con el doctorado que lleva años, poco a poco, porque es un trabajo arduo, ¿no? Con todas las cosas, pero bueno, es parte de todas esas investigaciones. Claro, de todas estas investigaciones tiene que ver con una manera de proyectar y analizarlas y de alguna manera poderla estructurar. Hasta ahora todo lo que significa el catálogo, que bueno, que tiene muchas aristas, es el registro y divulgación, que es lo que se queda al final del dibujo, ¿no? Y al final, el proceso que me parece importante por uniendo cosas que estoy comentando anteriormente, y sobre todo en la parte de aprendizaje y en la docencia, es cómo se dibuja, que también está como muy estructurado en la manera de cómo abordar estos levantamientos, ¿no? Hay una manera, bueno, esto que le voy a comentar sobre, que se llama la reconstrucción como proyecto, que Elio Piñón lo llama el proyecto como reconstrucción, ¿no? Yo le puse la palabra al revés, por los intereses que... Pero bueno, él tiene todo un abordaje del aprendizaje, de aprender sobre las obras construidas, ¿no? Y sobre las partes que lo constituyen, y también sobre de alguna manera, de cómo ser crítico sobre esa arquitectura, que son como las entrañas del propio proyecto, ¿no? O sea, en su configuración, en su constitución, y ahí viene todo esto, y el proceso de todo esto que me parece como, no nada más como registro y después una lectura de aprendizaje, sino el propio proceso de dibujo, ya es un aprendizaje tratando de vincularlo a lo que dice Elio Piñón, cómo dibujarlo, ¿no? Y ahorita lo detallo, pero hay una manera que yo le digo a los estudiantes y en las pasantías, muy rápido. Se dibuja como se construye. Entonces, si hay fundaciones, si hay estructura, después vienen
los cerramientos, cubiertas, ¿sabes? Y todo, que es un poco por partes, ¿no? De entender las partes. Y entender las partes es entender las entrañas, no nada más la forma y el espacio resultante, que es lo que uno podría, a primera vista, cuando uno ve quizás un registro de proyecto, uno ve la fotografía o ve los planos muy pequeños, ¿no? Y ve la totalidad. Aquí lo que se trata de introducir es sobre las partes. Y las partes, ¿cómo es ese proceso? Aparte de la representación, que hay representaciones solo de la estructura, hay despieces, hay cortes fugados, que es uno de los dibujos que considero que es como más significativo, porque es lo constructivo y espacial simultáneo. Aparte de los dibujos, que está totalmente, eso hay un instructivo de cómo dibujarlo, los parámetros, todo esto, porque después de 10 años he podido afinarlo, ¿no? Entonces, para que quede relativamente homogéneo. Pero el proceso, que no es nada más dibujar, porque hay una particularidad, todos los proyectos que se seleccionan no tenemos toda la información, por diferentes motivos. Y como se hace énfasis en los constructivos, menos, porque no siempre tienes a la mano todos los documentos de las partes constructivas, ¿no? Que es un poco el interés de entender la materia, ¿no? Entender la materia es como dibujarla, ¿sabes? Si dibujas dos líneas, no es, puede ser madera, puede ser pared, puede ser bloque, puede ser metal, no, entender qué estás dibujando, ¿no? Entonces, como tiende a ser sobre los elementos de lo constructivo, entonces no tenemos siempre la información a la mano, ¿no? Pero se hace un proceso inicial que yo creo que le queda el aprendizaje al que esté involucrado en la pasantía, probablemente no después cuando se despliega en la página que nada más ve la información, que prácticamente redibujan el proyecto, lo analizan, lo modulan, algunas veces no hay medida, pero todavía es un proceso de escalas, de modulación. A través de la fotografía se hacen cantidades de dibujos a mano para poder resolver un detalle, porque se exige que sea lo constructivo la representación, ¿no? Y todo se dibuja en 3 dimensiones. Quizás hay una planimetría de modulación estructural básica, bidimensional, pero todo se construye en 3 dimensiones. Y si son las partes, exige mucho los detalles constructivos. No puedes esconder porque son unos dibujos tridimensionales. No puedes de alguna manera construir unas líneas que no sabes qué son. Entonces se hace un proceso por fotografía, se hace de alguna manera, sea la escala que sea que consigamos, de modulación, y entonces ya hay un implícito, ahí es donde viene, reconstruyes el proyecto prácticamente como si lo estuvieras diseñando, ¿no? Te vuelves en el arquitecto y obviamente hay un grado de especulación en el entendido de que tienes que tomar decisiones de proyecto y de desarrollo porque no tienes toda la información. Y bueno, y hay múltiples maneras, sea porque hay fotografías del proceso de la obra, si está construida, o porque te puedes remitir a obras del mismo arquitecto que solucionan de una manera que sí se pueden registrar para tomar esa misma decisión a ese proyecto que quizás era un preanteproyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un componente que es diseñar el edificio. O sea, se convierte uno en el arquitecto de esas obras o de esos proyectos. Cada pasante se apropia, ¿no? Se apropia del proyecto al entenderlo desde sus bases, desde sus entrañas, que creo que es un buen término. Sí, sí, porque tendrías que, y claro, y el dibujo en 3 dimensiones no permite trampa en el dibujo, porque tienes que construir todas las partes, todo tiene que calzar, estructuras metálicas, tal. Y ahí yo creo que ese es un aprendizaje tremendo para adentrarse en la arquitectura y aprender. Yo comento algunas veces cuando estudiaba, inclusive arquitectura, tomé un curso de estos de redacción, ortografía, ¿sabes? Todo esto de lectura veloz. Y hay una lección y unas tareas que nos mandaban, que era, que sobre todo en la ortografía y escribir y todo esto,
que era el que estaba dando el curso, decía, toma un libro, obviamente del que más interese, y un escritor reconocido, y escribe una página diaria, la copia, la transcribes a mano. Sin darte cuenta, tú pasas 6 meses en eso y aprendiste a escribir, porque de alguna manera sabes todo, cómo se estructura la palabra, las oraciones, qué palabras utilizas que son recurrentes, y de alguna manera es esto, redibujarlo a nivel de detalle, no nada más como es el esquema o de alguna manera la forma, nada más construyendo el espacio, que algunas veces cuando está todo unido no lo puedes determinar. Entonces ahí ya hay un aprendizaje casi, incluso si no estás atento, hasta lo aprendes, porque lo tienes que tomar decisiones, medir y tomar una cantidad de decisiones que de alguna manera se internalizan, bueno, consciente obviamente, pero hasta inconsciente de otras cosas, ¿no? Bueno, y la metáfora de eso, Ramón, a ver quienes reconocen la anécdota, es de la escena de Karate Kid de pulir y encerar, y bueno, pero no me ibas a enseñar karate. Sí, pero internalizas estos movimientos y de repente al final el chico se da cuenta que si estaba aprendiendo karate sin darse cuenta que estaba aprendiendo karate, ¿no? Lo Oscar, la voy a utilizar. Voy a utilizar esa analogía, te la voy a tomar. Sí, está muy sí. bien. Oye, sí, no, que mira, creo que has hecho una introducción bien completa de justamente los dos puntos que nos interesaba conversar sobre tu experiencia en catálogo de arquitectura, ¿no? Primero, el divulgativo, comunicativo, cómo hay una falencia historiográfica de proyectos, al menos hablemos de arquitectura moderna y contemporánea en Venezuela, proyectos que tal vez para nosotros que nos formamos en Venezuela, sí sabemos que existen, si hablamos a Vox Populi de ellos, pero, oye, pero ¿dónde está la planta de la casa que hizo Joel Sanz para su madre, ¿no? Pero esa planta no estaba, nada más había un dibujito, ¿no? Pero claro, pues los proyectos estaban ahí, pero ¿dónde está la información que me permite corroborar, abordar, analizar y, como tú dices, apropiarme del proyecto al menos en una época de enseñanza, ¿no? Que creo que yo coincido con la lectura que tú hiciste, que faltaba esa información, ya sea, y aquí también abro el espectro, ya sea porque se perdió, porque no fue ampliamente publicado ese proyecto y quedó un poco olvidado esa información planimétrica, pero también entendiendo que hay otros proyectos que son extremadamente curados por sus propios proyectistas, ¿no? Mira, a propósito no está el corte C, porque ahí es donde yo sé que el proyecto no funciona, o a propósito no está el dibujo, el detalle constructivo, porque eso se tuvo que resolver de otra manera y me interesa más lo plástico que lo constructivo, ¿no? Entonces, obviamente creo que la labor que tú haces hace que el proyecto supere al autor y el proyecto siga formando parte de un proceso de enseñanza, en este caso para estudiantes de arquitectura, ¿no? Y me parece muy interesante que justamente te iba a preguntar sobre eso, que lo adelantaste, el texto que habías preparado para la Trienal de Investigación de la FAO sobre la reconstrucción como proyecto, que es lo que nos contaste, ¿no? Y lo otro que también nos parece interesante, que es en lo que también nos gustaría profundizar más, es entendiendo justamente el leitmotiv, la pauta que tienes con la pasantía para que estrictamente también sea una labor de aprendizaje para los estudiantes, te queremos preguntar sobre, porque tal vez lo primero obvio, la alusión que uno hace cuando habla de un catálogo es al menos un catálogo impreso, ¿no? Entonces te pregunto, ¿por qué catálogo de arquitectura finalmente, o no sé si finalmente, ¿no? Pero como formato, termina estando en un formato web y no en un formato impreso, o tal vez parto impreso y migró a la web, ¿no? ¿Por qué catálogo de arquitectura tomó la forma que tiene ahora como manera de representar y de divulgar toda esta investigación que se hace de manera colectiva a través de tu persona y de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura? Sí, no, estaba bien. Mira, comento sobre el registro, dónde conseguir la información, hago ahí el inciso. Es particular, ¿no? Tengo como intuiciones, pero tampoco lo puedo aseverar,
Creo que nosotros, quizás en un periodo, quizás reciente no tanto, porque lo siento así, por eso digo que es como una intuición, la Facultad de Arquitectura principalmente, de la UCB, al menos de lo que creo que somos hacedores, ¿sabes? Es de proyecto, es de diseño, ¿no? Sí, Y, somos y no, proyectistas. no, y poco de registro y de investigación, ¿no? Y claro, esto es como una intuición y creo que durante años, de alguna manera, estamos viendo el reflejo de no haber registrado, de no haber escrito y no haber documentado, bueno, ciertos periodos, ciertos arquitectos que ahora uno los busca y no están, sí los existe, pero no en la cuantía que uno quisiera que existieran, ¿no? Y que conseguir información. Y creo que ahí pudo haber sido eso, ¿no? Y todavía se refleja, ahí la facultad se caracteriza por el hacedor. Ahí en la facultad considero que hay muy buenos resultados, pero hay un componente que es todo lo que es investigación, registro y divulgación, y sea histórico, conceptual, teórico, lo que vaya a ser, que todavía está ahí. Bueno, creo que recientemente hay más, pero ausente. Y claro, después de unas cuantas décadas, si es así, uno ve que no, que la información, bueno, está ausente. Eso es como una percepción que tengo. Y la información de registro ha sido múltiple, ¿no? Desde pequeños dibujos de un catálogo, páginas web y todo el proceso que había comentado, pero también de muchos arquitectos he contactado algunos en vivo, ¿no? Que han tenido la disposición de suministrarme toda la información, pero otros que son las familiares, principalmente las esposas, que se han entrado a depósitos porque cerraron las oficinas y lo pusieron en un depósito que para las familias principalmente las esposas se le hace cuesta arriba registrar todo eso, porque es un trabajo inmenso, años de proyectos cuando no están debidamente registrados, catalogados, ¿no? Y eso, bueno, eso es otro tipo de conversación, pero aquí debería funcionar el Museo de Arquitectura para que resguarde, bueno, como se hace en el arte, pero bueno, ya llegará el momento, los archivos, ya llegará el momento que se tendrá eso, ¿no? Pero ahorita no están dadas, bueno, no está presente porque eso necesita inversión, necesita recursos, gente y lugar, ¿no? Bueno, eso entrando como anécdota, porque ha sido, bueno, y en algunos casos he contactado a los arquitectos, ahorita le comento, uno que tuve como 3 años prácticamente, solo dedicado al arquitecto Oscar Tenreiro, ¿no? Que en cuanto a la divulgación, bueno, después se crecen, que es ahí como la máxima aspiración que uno tiene, se convirtió en libro, se convirtió en exposición en España, que recorrió. Ahora mismo montamos la exposición en la facultad, ¿no? De Oscar Tenreiro, una exposición como más de 40 y pico proyectos, ¿no? Con dibujos originales y dibujos de todo esto que hemos realizado ahí durante años. Hemos realizado documentales, videos, bueno, una cantidad de cosas. Actualmente estoy ya llevo como un año, porque toma tiempo, porque como es a través de la pasantía, con Gorka Dorronsoro. Entonces estoy con la esposa, registrando y bueno, con las aspiraciones que eso se convierta también sea en un libro, exposiciones, divulgación, más allá de la página. Y con la pregunta precisa lo de la página, ¿no? Que me estaba comentando, ¿no? Que cómo terminó en esa página. Tuve desde el inicio, pasaron varios años, que puedo decir 5 años, 4 años, que todo eso estaba en un disco duro, ¿no? Toda la información. Y lo que siempre intentaba, que en algún momento contacté al Centro Cultural de Brasil,
porque yo inicié, aunque está con énfasis, bueno, es arquitectura latinoamericana, pero tuve un periodo también por estas fascinaciones que uno tiene, y registré y se levantaron como 25 proyectos de Méndez de Rocha, porque hay una fascinación de mi parte, y pasé tiempo, varios periodos, registrando todos los proyectos de Méndez de Rocha. Y entonces contactamos al Centro Cultural de Brasil para hacer una exposición, de siempre con la intención de que todo ese material sea, porque de alguna manera se estructuraba temáticamente por un arquitecto o por un evento que tenía que ir vinculado, tratar de divulgarlo, sobre todo impreso, ¿no? Y de alguna manera como proyectación, porque había unos videos. Y bueno, eso es un trabajo arduo, ¿no? Y después, de alguna manera, estuvo la oportunidad con el arquitecto Castenreiro. Bueno, estaba siempre con el ansia de poder divulgarlo, que es parte de todo este esfuerzo, ¿no? Y cómo termina con esta página. Sí, y claro, que es muy sencilla en su estructuración y de alguna manera nada más, un inciso aparte, todo lo que está ahí es producido. Para ver fotos, para ver dibujos originales, te vas a otro lado, que seguro que están. Todo lo que está ahí se pretende que sea producido nuevo, ¿no? Pero ¿cómo termina ahí? Que no es todavía, porque eso quizás es una aspiración a largo plazo, no es una página de crítica, no es una página de análisis de proyectos, no es un blog continuo de alguna manera que está presente, de alguna manera artículos que se están hablando, no. Lo que lo convertí en esa ansia de poder divulgarlo es una base de datos. O sea, de alguna manera, el que quiera saber o el que quiera tener los dibujos, tenerlo debidamente registrado con la información que está ahí y sepan que cada uno, bueno, y que pueda revisar los proyectos que están ahí, que no son todos obviamente, que uno todavía hay años para poder seguir registrando proyectos, pero que se convierta en una base de datos, ¿no? De alguna manera a dónde concentrar todos esos proyectos que son dibujos actualmente, ¿no? Hay una segunda parte que tiene que ver con todo el interés de investigación. Ya aspiro que sea en algún momento, la cosa es que eso lleva tiempo. Bueno, que sea de alguna manera que eso se teorice, de alguna manera sea una puesta en valor de una manera de proyectación, ¿no? Que incluso contemporáneamente tiene unos valores, ¿no? Desprendiéndose de todo lo que hay que desprenderse y quedándose con todo lo que podría actualmente, ¿sabes? De alguna manera aproximarse a la arquitectura. Y bueno, pero eso es parte de todo lo que podría venir. Ahorita se convierte en una base de datos y se convirtió, bueno, de alguna manera en una página muy sencilla con el nombre del arquitecto, los países y una biografía para que el que lo quiera consultar, bueno, tenga la información. Ahí, mira, te comento sobre la página. Inesperadamente, desde el principio, de todo el mundo me solicitan la información. Estoy hablando de China, de Mongolia, de todo, no nada más de Latinoamérica, ¿no? Me solicitan la información a nivel latinoamericano, de Venezuela, a nivel latinoamericano, que están interesados, estudiantes de historias, de arte, de arquitectura, obviamente, principalmente estudiantes de arquitectura, ¿no? Incluso, también como particularidad, muchos que están haciendo análisis estructurales, sea estudiantes de arquitectura o sea de ingeniería, ¿no? Y bueno, y obviamente de historia. Bueno, que necesitan información de esa más detallada, porque es un análisis más pormenorizado de las partes, ¿no? No nada más de la obra en sí, sino de una obra en específico. Y bueno, ahí me solicitan, que igualmente comparto, de todo el mundo,
de todos los países, de toda Europa, de Asia, de Arabia Saudita, creo que por ahí, ¿no? De todo, que bueno, que de alguna manera satisface porque quieren conocer al menos Latinoamérica, ¿no? Que de alguna manera da la oportunidad, bueno, que se tenga esa base de datos que pueda ser, bueno, revisada por muchos. Sí, oye, eso es bien interesante porque creo que ese es uno de los aspectos positivos que tiene el formato web en el cual está producido y montado el catálogo, no solo porque te permite llegar a latitudes donde tal vez es más difícil que llegar a un libro impreso, a la cantidad de personas, uno tendría que imprimir muchos ejemplares, pero sobre todo permite lo bidireccional, ¿no? Que no es solo, bueno, se preparó este catálogo, se pone a disposición esta información y, bueno, ya hasta luego, ¿no? No, interesante lo que nos relatas de que también hay un feedback de que el lector o la audiencia también se comunica para solicitar más información, tal vez para proponer algún otro proyecto. Entonces, justamente creo que eso es una particularidad que tiene este catálogo, digamos, en la web 2.0, a diferencia de el catálogo de arquitectura reciente en América Latina, que bueno, que lo podemos conocer. Pero centrándonos también en esta idea del catálogo, del archivo, Ramón, tú que eres una persona que además de arquitectura te has formado también con cine, con artes, etcétera. Te quería consultar también qué referentes o qué insumos o qué leitmotiv de repente ajenos a la arquitectura han formado parte de la concepción de catálogo de arquitectura. De repente, no sé, tiro una apuesta, de repente el ideal de catálogo de arquitectura era parecerse a este catálogo de modas que se hace en esta casa de moda, etcétera, etcétera, o apuntar al book de fotografía, que es una... Entonces, ¿qué influencias, tal vez algunas arquitectónicas, pero tal vez algunas no, han influido en esta idea del catálogo de arquitectura como lo han plasmado hasta ahora o en planes futuros? Sí, mira, bueno, haciendo el vínculo directo, incluso cuando inicié esto, estaba, y que de alguna manera llevé varios a cabo, estaba todo para que sea audiovisual. Ese era mi interés. Sea registro propio de las obras, ¿no? O sea, obviamente, con los arquitectos que podía tener en contacto. Y también sobre dibujos tridimensionales, ¿no? Pero no sobre un recorrido espacial interno, sino sobre el proceso de construcción de un edificio de las partes. O sea, esos dibujos que están ahí, convertirlos en un proceso que se vieran simultáneo, y todo era audiovisual. Ese era incluso hay una página referida ahí en el catálogo que tiene un canal de YouTube, ¿no? Que al principio, bueno, se hicieron muy esquemáticos, pero que tiene el proceso de estos dibujos, el proceso de cómo se construye, cuáles son sus partes y cómo es el ensamblaje. Se terminó haciendo quizás unos videos muy básicos, porque en verdad por ahí no se desarrolló la representación, pero sí da la oportunidad con estos programas que lo permiten. Entonces, claro, era todo, de principio fue audiovisual, ¿no? Y bueno, con ese interés del cine y de todo esto, y de cámaras y cosas, y bueno, me preparé para hacer todo esto, hice unas entrevistas que las tengo guardadas, estaba registrando fotografía, o videos para hacer todo esto audiovisual, pero y está en deuda, que es buena referencia, porque también lo anoto, Oscar, está en deuda que ese proceso de ensamblaje y construcción, verlo en una secuencia de imágenes, que pues, se vuelve, bueno, un producto audiovisual, es una maravilla de representación para lo que se pretende, ¿no? Porque de alguna manera
ahorita con unos dibujos bidimensionales las partes las tienes que construir. En cambio, en uno en secuencia o audiovisual, de alguna manera lo puedes entender más y de alguna manera puede ser una vía para representar eso que es un poco el interés de todo esto, porque uno de los aspectos uniéndolo a esto, de esas maneras de dibujar, que comentaba, dibujarlo como se construye, ¿no? Y que tiene que ver con el proceso del ensamblaje de las partes, de las piezas, de las pequeñas partes de un edificio y después para construir la totalidad. El recurso del video está en deuda y te agradezco ahí que lo puntualice, porque sí sería, ¿cómo se llama? Y creo que está el material, yo tengo todos los archivos originales, toda la cuestión que habría que plantearlo como ese recurso de divulgación. Sí, tú mencionabas al principio que, claro, tú partías el reconocimiento de repente de la falencia en el manejo del material de archivo de muchos arquitectos que o ya fallecieron o ya no están en práctica, ¿no? Y que justamente uno de los principales impedimentos es que todos estaríamos de acuerdo en la labor que hay que hacer, pero involucra comprometer recursos, principalmente económicos, ¿no? Pero igual parte de lo que hemos comentado hasta ahora, Ramón, tanto de lo que ya has hecho junto a los estudiantes de la facultad con catálogo de arquitectura, como las ideas, los planes que existen, obviamente también requieren recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de catálogo de arquitectura, entendiendo primero que parte de una inquietud personal y además de investigación, una línea investigativa que tienes, que nos cuentas en el doctorado, pero que además está vinculado a actividades académicas dentro de la Facultad de Arquitectura? Pero cómo eso condiciona o también propicia que haya que tomar cambios en cuanto a catálogos de arquitectura para de repente obtener los recursos que permitan hacer todas estas instancias que tú mencionas, en principio, continuar una investigación, ¿no? Entonces, de nuevo, a nivel de recursos, ¿cuáles son los principales retos que tiene llevar adelante y mantener una iniciativa como catálogo de arquitectura? Bueno, has tocado un punto que creo puede ser vinculado a todos los que estamos en estas actividades, ¿no? De divulgación que, bueno, de alguna manera se necesitan recursos y todos quizás ahí, ¿cómo se llama? Tomándolo como investigación y como docente y como formación en investigación, eso hace falta recursos, porque todo esto es fundamental, ¿no? Para hacer investigación hace falta recursos que no existen, ¿no? Bueno, no existen a nivel de la facultad, quizás en otras áreas, puede existir a donde tiene como una, ¿cómo se llama? Una manifestación práctica, ¿no? Que eso eso puede existir. Pero mira una reflexión sobre esto, de la manera como se ha abordado, sin dejar de pensar que pueda tener unos recursos para poder hacer un libro, para poder tener todos esos alcances que uno se puede imaginar. Hace como 20 años yo estaba empezando a dar clases y un profesor, Andrew McNair. Andrew McNair, claro. Él fue a la facultad y dio un taller. ¿No? El Not Architecture, ¿no? Ajá. Él dio un curso, que por cierto estaba Rosas Vera de director, y me comenta, yo estaba iniciando de profesor ahí, él me comenta, mira, no te metes en el curso, ve y ayúdalo, ¿sabes? Como estás de profesor, ayúdalo ahí. Entonces, bueno, hablé con él y me empaté en todo, en un ejercicio, un ejercicio ahí que no viene al caso. Pero la primera clase que él dio, como se presentó en una pizarra, escribió, tómeme la idea, no los datos, los números, porque no me recuerdo, ¿no? Pero él decía, hay 400 estudiantes, porque él da clase allá entre el Instituto de Urbanismo y Columbia.
hay, ponte tú, 2.000 estudiantes, le dedican 6 horas diarias, empezó a sumar horas y meses y años y decía, hay 40.000 horas aquí de trabajo, de pensamiento y de producción de material y de información. ¿Qué hacemos con eso? Y eso para mí, desde ese momento me quedó tanto tanto esto que tiene como una, ¿cómo se llama? Una manifestación que es todos estos dibujos, pero lo hago en el curso de taller de diseño y todo lo que de alguna manera emprendo en la facultad, que tenga un alcance. No nada más, por ejemplo, los ejercicios de diseño, el alcance es múltiple, pero que tenga un alcance más allá del propio ejercicio docente sobre un proyecto. Coincidimos. Yo he estado en tercer semestre y es una investigación sobre un aspecto, que los resultados van abonando a esa investigación y después se recopilan y de alguna manera lo registro como una experiencia de investigación. Y los resultados son parte de una manifestación de esa investigación. Más allá de ese curso, ahora hace varios años, desde la pandemia, estoy en los semestres altos, ¿no? En el 10º semestre, en tesis, todo esto, y todos tienen un alcance, de alguna manera. Hicimos un ejercicio del taller virtual de las Américas el semestre pasado, de estas 6 universidades que se unen. Bueno, tiene un alcance, ¿sabes? Se hizo toda una investigación, nosotros éramos anfitriones en esta oportunidad, y se hizo, no nada más, es un ejercicio, si lo conoces, eso es un proyecto y un lugar, ¿no? Y se hace una relación con las diferentes universidades y concursos, 200 estudiantes. Pero, ¿cómo lo hicimos nosotros en ese espíritu que estoy comentando? Hicimos un planteamiento sobre la arquitectura en el trópico, la sustentabilidad, la materia y unos temas. Y entonces todos esos resultados pasan a ser las comprobaciones o de alguna manera manifestaciones en propuestas de esos temas, ¿no? Entonces, así sucesivamente, e incluso en esos alcances, con comunidades, también he tenido varias experiencias con comunidades que se convierten en ejercicios no prácticos, sino sobre temas de las oportunidades que las comunidades tienen, algún problema, una solicitud, se convierte en un tema y bueno, tiene un alcance para mostrar sobre las comunidades qué se puede hacer, sobre cómo abordar. Entonces empiezan a ver temas, lo participativo en contexto muy preciso, sea la reutilización. Entonces empiezan a hacer, en el espíritu ese que comentaba de Andrew Magner, empiezan a hacer toda esa energía que se invierte en algo que se pueda después transmitir, que es producir conocimiento, que es lo que creo que podríamos hacer nosotros, al menos de las diferentes facultades o como profesor, que es producir conocimiento, porque al final es no nada más enseñar, sino una manera de producción para poder transmitirlo. Y la manera de transmitirlo no es el objeto, es la investigación, que es la que puede trascender y pasar a otros que no estuvieron en el momento, ¿no? Entonces, bueno, con ese espíritu que me quedó de esa clase de Andrew Magner, abordo todo esto y catálogo de arquitectura es lo principal, a donde toda esa energía, todo eso interés, que es una materia, porque es una asignatura de la facultad, ¿no? Bueno, se canaliza toda esa energía para que pueda aparecer esto que, bueno, que es un registro de la cultura arquitectónica de nosotros, y bueno, y ampliando en Latinoamérica, que hay una sección ahí importante, sí, arquitectura latinoamericana. Sí, yo tuve la oportunidad de tomar uno de los cursos que dio Andrew en la FAO. Yo ya estaba egresado, o sea, te estoy hablando de 2005, y también lo que recuerdo de él, que me llamó la atención, y que tiene que ver con lo que estamos conversando, es que él recurrentemente, con los recursos que tuviera, sacaba su periódico, su fanzine, Not Magazine, creo que se llamaba, ¿no? Donde lo que se reconocía era, claro, y había publicaciones irreverentes, utópicas, artículos de crítica, teoría, ensayos, etcétera, ¿no?
pero yo también reconocí el valor de, wow, crear la plataforma para que no solo él, bueno, plantee su agenda, sino sumar a otros para que también escriban o difundan trabajo, ¿no? Entonces, volviendo como al inicio de la conversación, lo importante del registro, ¿no? Y eso que estamos hablando de hace 15, 20 años atrás, ¿no? Ramón, como siempre, uno va avanzando en las conversaciones, se ponen entretenidas, pero nos va consumiendo el tiempo. No quisiera que nos despidiéramos sin que a la audiencia les pudieras contar dónde encontrar catálogos de arquitectura, a través de qué redes, qué web se difunde el material y cómo ellos podrían aportar o apoyar de alguna vez el proyecto que tú diriges. Muy bien, muy bien. Sí, mira, en esta base de datos, este blog, que es el recurso de este WordPress, ¿no? Ese es el principal, porque es a donde permite, de alguna manera, subir la mayor cantidad de información, ¿no? Para el que, claro, para el que tenga interés en indagar, como lo que hemos hablado, en profundidad sobre un proyecto, ¿no? Que hago esta acotación, porque eso, todos estos dibujos y todos estos edificios que quizás uno lo puede ver y conocer en 2, 3 fotografías y una planta, está bien, pero no, aquí es de profundidad, por eso es que es tantos dibujos y tantos detalles y todo eso, y bueno, y habrá personas que quieren adentrarse en unos particulares, pero el, el, la principal es este catálogo de arquitectura en WordPress, ¿no? Que ahí sale muy directo porque es a donde está todo el registro con la base de datos. Y después, igual catálogo de arquitectura, se los comento, en Instagram, en Facebook, creo que me falta una por ahí, es solo para vincular, para que el que lo vea pueda llegar al WordPress. Perfecto. Es el que interesa en este espíritu de profundizar y tener todos los documentos. Por eso es el Instagram. El Instagram como registro, y en esto que estaba comentando, me queda muy corto, porque tendría que hacer un registro de no sé cuántos posts nada más para un proyecto como me interesaría. Entonces el Instagram es nada más para poder vincular bueno, para que es un medio que tiene mucho alcance, entonces para que el que lo pueda ubicar pueda vincularse a donde, bueno, donde está la información. Claro. Catálogo de arquitectura WordPress es como el principal a donde le dedico, bueno, subir toda la información y todo el registro que se realiza. Pues nosotros, Ramón, estamos muy agradecidos. Sí, sí, ¿algo más que querías agregar? No, comentaba sobre la ayuda, que es Sí, importante, claro. y sigo con el espíritu de Andrew McNair, de las personas, no todas, pero de muchas que me han contactado de diferentes partes. Lo que les solicito es que lo que produzcan, ¿no? Porque siempre sobre estudios, sobre una obra, que lo puedan enviar, porque ahí hay unas primeras aproximaciones sobre análisis más pormenorizado, porque no es de dibujo, sino sea estructural, histórico, tal. Y de verdad que algunos han respondido, me han enviado información, maquetas, han realizado maquetas, me mandan la foto, las tengo registradas, que como es en eso de que todo es nuevo, en algún momento, creo que lo he subido poco, en algún momento incorporar eso en cada uno de los proyectos, porque es un análisis que hizo en algún lugar. Entonces, bueno, si es de ayuda, todos los que estén interesados y hagan un análisis posterior o un registro a partir de la información que está de catálogo, lo puedo enviar y con gusto lo publico, ¿no? Porque eso va abonando a las aproximaciones bueno, de los proyectos que están ahí dados. Perfecto. Pues para nosotros ha sido un tremendo agrado, Ramón, conversar contigo, conocer un poco más sobre el proyecto, tanto a nivel de influencias, intenciones, formato, día a día, cómo se lleva con este curso, esta pasantía en la facultad, y al menos apoyar el proyecto, transmitiéndolo, que se haga conocer a
las audiencias que tenemos en el podcast. Así que nuevamente agradecido por tu participación. Por acá nos despedimos también. Pueden encontrar la información no solo del podcast, sino de la relatoría de distintos eventos de arquitectura a través también de nuestras redes a partir del usuario Eventos de ARQ. Así que muchas gracias a todos por participar en este podcast, en este episodio del podcast La Mesa. Agradecido.